¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y todo lo que respira. Hay que practicar un poquito más, pero está bien. ¿Y la iglesia? Amén. Muchas gracias. Aleluya. Primeramente vamos a saludar a todos esos amigos y todos esos hermanos que nos sintonizan por las redes sociales. Vamos a dar un aplauso. Esta es Casa de Amor del Alfarero con su pastora Irene Santiago y nos reunimos todos los domingos a partir de las 5:30 de la tarde y los miércoles a partir de las 7:30 de la noche. Te invitamos aquí al 1090 Plaza Drive en Kissimmee, Florida. Si estás en las cercanías del centro de la Florida, si estás un poco más retirado, continuamos invitándote a que te conectes todos los domingos desde las 5:30 para recibir palabra del Señor. Así que, amén. Amén. Han sido cordialmente invitados. Los que estén cerca, desconéctate y congrégate. Y los que están de lejos, conéctate. Amén. Amén. Yo estoy muy gozosa en el día de hoy. ¿Se me nota? Yo no sé, pero aquí como que se murió alguien. También. No han comido. Pollito frito, ¿no? Eso es lo que nos hace falta. ¿Ves? Ya se rieron, ya estamos contentos. Yo estoy sumamente gozosa en el día de hoy porque ciertamente, aunque sea una actividad establecida por ¿verdad? El Estado, por ser Estados Unidos, en muchos países este día no se celebra el día de hoy, etcétera, etcétera. Pero ciertamente el día en el calendario no es el importante, sino lo que se conmemora el día de hoy. Y ciertamente quiero decirle que yo estoy sumamente gozosa porque tengo el privilegio de poder tener a mi padre conmigo. Y los que no tienen padre saben de lo que yo estoy hablando. Es un privilegio para mí cada año que pasa poder festejar esta fecha con mi papá. Yo llevo 14 años en los Estados Unidos. Lo cumplí hace 3 días atrás. Y en 14 años, si ha habido 1 o 2 años que yo no he pasado al lado de él, ha sido mucho. Porque siempre lo traía de Puerto Rico o yo iba allá. Lo mismo con el Día de las Madres. Este es el año que no pude celebrar con mi mamá porque mi mamá, pues yo estaba de luna de miel y pues ella fue a celebrarlo con mi hermano Chaguín, que no tiene el privilegio de tenerla cerca todo el tiempo. Pues se la dejé pasar. ¿Ves? Porque el día anterior estuvo conmigo en mi boda. ¿Amén? ¿Quién estuvo en la boda? Se gozaron, ¿verdad? Ok, ese fue el regalo de madre. Entonces, ciertamente es un privilegio para mí poder gozar de la presencia y la vida de mi papá, que ciertamente es un hombre lleno de defectos, pero que esos defectos no me impiden a mí ver todas sus virtudes. Y muchas veces nosotros cuando somos jóvenes cuando somos más jóvenes, porque yo me considero aún joven, por favor, el bullying para luego, no nos percatamos de el valor incalculable que es poder tener el consejo de nuestros padres. ¿No te aprendía? De poder tener ese oído que escucha, aún esa crítica, porque muchas veces nuestros padres son críticos con nosotros, ¿no?
Y la razón yo la he descubierto porque yo muchas veces soy crítica también de mis hijos. Y es porque esperamos tanto de ellos que a veces en nuestra mente no nos damos cuenta que se están esforzando al máximo, pero nosotros sabemos y creemos que podemos dar más. Y pues yo quería hacer ese preludio, ¿verdad?, al mensaje de esta noche, porque ciertamente cada día que pasa me doy cuenta de que pudiera ser el último día de los padres que yo celebro con él, porque Cristo no acaba de llegar para irnos vivos, ¿verdad? El arrebatamiento todavía no ha ocurrido, así que pues no nos vamos vivos aún, pero está cerca. Y pues lamentablemente en algún momento todos vamos a partir terrenalmente y a apartarnos físicamente de los seres que amamos. Y es por eso que es muy importante que mientras los tengamos en vida, buenos o malos, con virtudes y con defectos, los amemos y los respetemos y escuchemos sus consejos, porque los padres ya hemos pasado por caminos que los jóvenes aún no han cruzado, pero que van a llegar y van a estar en las mismas encrucijadas que nuestros padres. Amén. Quisiera que fuéramos a la palabra del Señor y vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versos del 40 al 56. Y antes de leer la palabra, quiero hacer hincapié en que no todos los padres han sido buenos padres. Hay una creencia y se nota cuando se celebra el Día de las Madres versus el Día de los Padres. ¿Usted se ha dado cuenta? Como que el Día de las Madres se celebra como con más efusividad que el Día de los Padres. Muchas veces esto es debido a que pues muchos hombres han dado malos ejemplos de lo que es ser un padre, y también porque a los hombres le han inculcado en muchas culturas a no expresar sus sentimientos tan libremente como nosotras las mujeres. Y por eso muchas veces los hombres pasan como si fueran personas frías o incluso indiferentes. En mi núcleo familiar pasa eso porque nos queremos mucho, pero no nos los demostramos tanto. Pero sabemos que nos queremos, pero no estamos abrazados todo el tiempo, ni besándonos. Y muchas veces eso hace falta, pero no debe ser un determinante para nosotros de juzgar de que pues no nos quieren solo porque no nos lo demuestran físicamente. Y cualquiera que haya sido nuestra experiencia o nuestra impresión de nuestros propios padres, yo quisiera decirle a los varones de la iglesia, tanto a los casados como a los solteros, a los jóvenes o adultos, que Dios ha creado la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. La buena noticia es que no es demasiado tarde. No importa el modelo de padre que hayamos tenido, no es demasiado tarde para ser transformados en hombres que cumplan con el propósito de Dios. Quiero decirle que Jesús puede cambiar su vida y la puede encaminar en la dirección correcta, no mañana, hoy mismo.
Porque algún día Darkiel va a ser papá. Algún día Jordan va a ser papá. Algún día Matías va a ser papá. Algún día Joshua va a ser papá. Yadiel va a ser papá. Todos los demás, en su mayoría, ya son papás. Y no creo que vayan a ser papás de nuevo, porque son un poquito más maduritos. Aunque Jordan no pierde la esperanza. Dice que la tercera es la vencida. Pero Dios puede encaminarte, Jesús puede encaminarte a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Y ejemplo de ello lo vamos a encontrar en el texto que vamos a leer. Vamos entonces a la palabra del Señor. El tema de esta noche, un padre llamado Jairo. Y leemos la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas capítulo 8, versos desde el 40 al 56. Y la palabra del Señor lee como sigue. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga. Esto es muy importante. Era principal de la sinagoga. Y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Gloria a Dios. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había
sucedido. Amantísimo Dios y Padre Celestial, ayúdame a predicar tu palabra en esta noche. Que las enseñanzas que están encerradas en esta porción bíblica, mi Dios, sea de edificación para cada uno de los que estamos aquí y aún aquellos que nos sintonizan, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Hermanos, este es el contexto de nuestro relato. Primeramente, Jesús regresaba, si vamos un poco antes, Jesús regresaba de una gira que había hecho en la región de Gadara, en donde había sanado a un hombre que había sido poseído por una legión de demonios. ¿Alguien aquí quiere estar poseído por una legión de demonios? ¿No? Amén, gloria al Señor. Yo tampoco. Jesús había liberado a alguien de una legión de demonios. Y al llegar Jesús a este área, es recibido bien ansioso por una multitud que estaba bien gozosa de verle. Pero dentro de esa multitud se encontraba un hombre, un padre, que atravesaba por una experiencia muy difícil. Ese padre tenía una hija como de 12 años y estaba en proceso de muerte. ¿Alguien ha pasado una situación así aquí? Amén. No es fácil, ¿verdad? Hermano, Jairo no era cualquier hombre. La Biblia señala que él era un principal de la sinagoga. Es un líder prominente de una congregación judía. Las sinagogas eran lugares donde ellos se reunían a discutir la palabra. Muy parecido a lo que hacemos aquí. Porque el templo era otro lugar. Estos eran sinagogas. Como principal de la sinagoga, Jairo cuidaba del edificio. Si Jairo cuidaba del edificio, eso significaba que él era un hombre ¿de qué? De confianza. Que nadie le da la llave de un lugar a alguien que no es de confianza. Ciertamente también tenía que tener todo preparado para los servicios. Y esto significa que era ¿qué? Responsable. Porque a nadie que sea irresponsable se le asigna una tarea tan importante como esa. Jairo también tenía que seleccionar a aquellos que participaban en el culto y a un asistente que cuidaba de los rollos sagrados. ¿Sabes qué eran los rollos sagrados? La ley. Estaban en unos rollos. ¿Y qué significa que él fuera el encargado de escoger a la persona que iba a participar del culto y de que iba a cuidar de los rollos? Esto significa que Jairo no era cualquier persona, era un hombre con autoridad espiritual. Porque no cualquiera se le puede dar parte en la iglesia. Yo quiero que usted lo sepa. No todo el mundo se le puede prestar el micrófono para dar palabras, así porque sí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Todo el mundo puede dar su testimonio. Pero de ahí a otras cosas, pues hay que ser cuidadosos. Él era un hombre conocido y era respetado entre la comunidad. Si es conocido y respetado en la comunidad, nos deja ver que él tenía buen testimonio. ¿Estamos aquí? Santo. ¿Están de acuerdo? Pero fíjate que lo más que destaca en este relato es su rol como padre. Este relato no trata de todas las virtudes que él tenía en otras facetas de su vida, sino que su rol como padre estaba siendo expuesto aquí por una razón muy importante. Aleluya. Se notaba su preocupación por la salud y bienestar de su hija de 12 años. Hermanos, ¿y qué podemos ver en Jairo? Que nos sirve de estímulo para nosotros que somos padres, sobre todo ustedes padres varones. Primeramente, Jairo no tuvo temor ni tuvo vergüenza de buscar a Jesús.
como lo dice el verso 41. Dice que vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Amén. ¿Estamos aquí? Santo. Gloria al Señor. Y una verdad en cuanto a los hombres es que muchos hombres tienden a aislarse, tienden a guardar silencio y a sufrir en silencio cuando atraviesan dificultades. ¿Cierto o me equivoco? ¿Cuántos aquí le pasa eso? Amén. ¿Cuántos hombres aquí le pasan? Confiésense, este es el momento. Muchas veces eso es una cuestión de temperamento, hermano. Pero otra simplemente es el ego mismo, que les impide de alguna forma tener la humildad y admitir que hay situaciones o crisis que se escapan totalmente de las manos, que se les escapa de sus esfuerzos y de sus posibilidades. Los hombres aquí pueden dar testimonio de eso. Cuando tienen unas crisis muy fuertes, muchas veces se encierran en sí mismos y no quieren mostrar esa vulnerabilidad porque ellos sienten que la carga y la responsabilidad de su hogar está sobre sus hombros y que de alguna manera ellos tienen que resolver sin preocupar ni a sus hijos ni a su esposa. ¿Me equivoco? Yo conozco mis ovejas. Aleluya, gloria al Señor. Muchas veces piensan que solicitar ayuda, buscar consejo o mostrar cualquier tipo de emoción es señal de debilidad. Pero no se dan cuenta que al reprimir todos esos sentimientos se vuelven más vulnerables y más débiles. Ciertamente esta sociedad ha programado a los hombres de tal manera que no se dan cuenta que se están negando el privilegio de manifestar las cualidades emocionales con las que Dios los ha dotado. Jairo no buscó a Jesús en secreto y mucho menos en privado. Jairo fue ahí mismo en el medio de la multitud, entre los cuales habían conocidos y desconocidos. Allí él se postró. Él expuso su necesidad y su preocupación al Señor. Y no podemos dejar de notar dos aspectos importantes en cuanto a esto. Jairo no envió a su esposa. Jairo no le dijo, mira, mija, vete allá a buscar a ese hombre que le llaman Jesús. No. Jairo no delegó en su esposa a buscar ayuda como algunos hombres acostumbran. Tampoco consideró buscar a un familiar y mandarlo a algún sirviente. Jairo fue a entrevistarse con Jesús personalmente. Amén. Gloria a Dios. Esa fue la primera, no delegó, lo hizo personalmente. La segunda, Jairo no tuvo vergüenza de postrarse ante Jesús. Jairo no solo le expuso a Jesús su angustia, sino que también le suplicó que fuera a su casa. Y lo interesante de todo esto es que Jesús y Jairo no fueron solos. No fue calladito, mira Jesús, ven acá, tengo este problema. No. Señor, no me importa que Él me esté viendo, tengo esta necesidad. Ven a mi casa. Gloria a Dios. Los discípulos y toda la multitud iban también con ellos. Y fíjate lo que sucede mientras va camino a la casa de Jairo. Porque dentro de esta historia hay otra historia importantísima en la Biblia que está entrelazada con esto de Jairo. En ese camino a casa de Jairo se da el evento de la curación de la mujer que no sabemos de dónde vino esa mujer. Tiene una procedencia desconocida, pero nosotros los cristianos la conocemos como la mujer del flujo de sangre. Y ante las circunstancias que están rodeando a Jairo y a su familia, el tiempo es un factor importante. O sea, yo logré humillarme ante Jesús, delante de todos, personalmente, para llevar al maestro que me puede resolver mi problema
a donde está mi hija. Y entonces en medio del camino se presenta esta mujer que en medio de la multitud, que aprieta a Jesús, que empuja a Jesús, que lo pisa, Jesús se para y dice: alguien me ha tocado. Y Jesús se detiene para saber quién lo había tocado. Y por lo que podemos leer, Jesús no tenía ninguna intención de seguir. Fíjate que Jesús detiene su camino. No tiene ninguna intención de continuar sin antes saber quién había tocado sus vestidos. Y esta historia realza aún más la historia de Jairo. Y usted me puede preguntar: pastora, pero ¿cómo es posible que esta historia que está entre medio del camino hacia la casa de Jairo pueda resaltar aún más la historia de Jairo? Pues hermano, ciertamente, si usted se pone en el lugar de Jairo, o sea, mi hija se está muriendo, tras de que hay una multitud que va para casa, y entonces el maestro encima se detiene. Jairo estuvo parado al lado de Jesús y tal vez estaba razonando, que yo razonaría así también, al igual que los discípulos. O sea, lo ilógico de la pregunta de Jesús, aparte de que estoy pensando en que estoy aquí parado y él con esa pregunta y mi hija muriéndose. Pero al parecer la mujer, al haber sido descubierta, contó todo a Jesús, quien le dio todo el tiempo para que diera su testimonio. Un testimonio que ha marcado la historia. De otra manera, hermano, ¿cómo podía haber sabido Lucas, que es quien escribe este evangelio, que su mal ya era de 12 años? ¿Cómo podía Lucas haber sabido que había gastado todo su dinero y que ningún médico pudo curarla? ¿De dónde pudo haber salido ese detalle? Sino porque la señora tan pronto fue sana y al venir a los pies de Jesús contó su testimonio delante de todos. Significa que cogió su tiempo. Amén. Pero hermano, para Jairo, que ya no era hora de testimonio. Qué bien, me alegro que te sane. Vámonos. Ya que estaba bien abrumado por el hecho de que si Jesús no llegaba o se demoraba, a lo mejor era muy tarde para su hija. ¿Usted no hubiera pensado lo mismo? ¿No? ¿Están todos ahí? Jesús tiene un propósito, hermano, cuando se detiene. La vida de Jairo sería transformada, pero él tenía que confiar en Jesús. Lo voy a repetir a ver si usted lo absorbe. La vida de Jairo iba a ser transformada. Santo. Sí o sí, esa niña iba a ser sana. Jairo pensaba que iba a ser sana. Lo menos que se esperaba era que iba a ser resucitada. Aleluya. Amén. Amén. Él contaba con que la hija iba a ser sana. Lo que no contaba era con que su hija iba a ser resucitada. Pero tenía que confiar en Jesús. Aleluya. Aquí hay una verdad muy significativa, hermano. Para que Dios obre en nuestras vidas como padres, no basta solo con saber que Él puede hacerlo, sino que hay que dar un paso grande, y ese paso se llama confianza. Santo. Se llama fe. Eso es. Importa que esa fe muchas veces está probada en la espera, en la paciencia. Porque cuando las cosas se dan rápido no es necesario tener paciencia. Es cuando toman un poco más de tiempo, en donde de verdad
entra el cambio en segunda. Hay que meterle el 4x4 a la fe. ¿Cierto o falso? Santo. Gloria al Señor. Y en eso estaban las cosas cuando Jairo se entera que lo inevitable había llegado. Seguramente en ese momento su ser fue inundado con una serie de pensamientos y sentimientos. No sabemos quién fue el que vino a dar la noticia, solamente dice que era de la casa del principal de la sinagoga, quien era Jairo. Pero esa persona no le veía ningún objetivo en el que Jesús llegara a la casa de Jairo. Le dice así: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. ¿Qué podía hacer Jesús? Fíjate, no molestes más al maestro, o sea, ya se murió. Su fe fue probada. Y en nuestro caminar como padres, nuestra fe va a ser probada. Van a venir circunstancias en nuestra vida de vida o de muerte, de salud, de enfermedad, de pobreza, de riqueza, de felicidad, de angustia, donde nuestra fe va a ser probada. Amén. Número 3. Jairo no titubeó, él no dudó en colocar el bienestar de su hija en las manos de Jesús. Aún así, a él no le importó que su hija haya muerto. ¿Por qué? Pues, hermano, Jairo tenía dos opciones: pedirle a Jesús que se olvidara del asunto. Esa es la primera opción. Esa fue la que vino a dar el siervo que vino de camino. Pero la segunda opción era creer que Jesús podía remediar lo sucedido. Esa es la opción que tú y yo tenemos todos los días. Vamos. Darlo todo por perdido. O creer que Jesús lo puede cambiar todo. Amén. 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 Aleluya, gloria al Señor. Amén. Jesús simplemente lo anima, le dice: no temas, cree solamente y tu hija será sana, será salva. Fíjate, no dice que será sana, dice que será salva. Porque lo que a nosotros nos cuesta mucho entender es que la condición en la cual estemos en la tierra no es tan importante para el Señor como nuestra condición espiritual para la eternidad. Para Cristo es más importante tu salvación que tu sanidad. Amén. Vamos. Amén. Tu salvación es a lo que Él vino. Tu sanidad es el beneficio. Buscad el reino de Dios y su justicia, eso es salvación. Y todas las demás cosas os vendrán por añadidura, es la sanidad. Amén. Amén. Santo. No buscamos a Dios para ser sanos, sino que cuando tenemos a Dios ya somos sanos. Amén. No buscamos la prosperidad, no buscamos a Dios para ser prósperos, sino que ya al encontrar al Señor, que el Señor nos encuentre en nosotros, ya somos prósperos. Gloria a Dios. Eso es. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién lo cree conmigo? Aleluya, gloria al Señor. El mensaje de aquel hombre fue claro para Jairo, pero no para Jesús. Porque Jesús no necesita que tú lo despaches. Ya se murió, deja a este hombre quieto. Discúlpame. Yo como que no escuché. Yo voy para allá. Yo a mí nadie me ha cambiado el pasaje. A mí no me cancelaron el vuelo. Yo no perdí el boleto de tren, ni del bus, ni de la guagua. A mí no me cancelaron el Uber ni el Lyft. Yo voy para tu casa, Jairo. Cree y tu hija será salva. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en esta tarde? Amén. Alabado el nombre de Jesús. El mensaje terrenal: tu hija ha muerto. Y de desesperanza, no molestes más a Cristo.
Sin embargo, el mensaje del cielo fue de esperanza. No temas, cree solamente. Y fue de vida. Tu hija será salva. La tierra te va a dar ese mensaje de mantenerte en tristeza, en angustia, en desolación, en depresión, mientras que el cielo siempre te mantendrá dando esperanza. Esa es la diferencia del el que tiene a Cristo en su corazón. Que el que tiene a Cristo en su corazón siempre tiene esperanza. Siempre hay solución. Amén. Aunque no la veas, porque ahí es donde aplica tu fe. Aunque yo no vea cuál es la solución está, porque si Cristo está, Él es la solución. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo Jesús, aleluya. Bendecimos tu nombre, Jesús. Hermanos, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos está diciendo esto? Que debemos colocar la vida de nuestros hijos en las manos de Jesús. Amén. No podemos estar las 24 horas del día y los 7 días de la semana vigilando cada paso, cada pensamiento, cada comportamiento de nuestros hijos. Tal vez los más pequeños, pero ya los que, por ejemplo, mis hijos son adultos. Pero el Señor los guarda. Y usted a través de sus oraciones. Amén. Debemos confiar en que Jesús tornará el camino de nuestros hijos en la dirección correcta. Esa cobertura. Gloria al Señor. Aleluya. Usted y yo, hermano, íbamos en la dirección incorrecta. ¿O no se acuerdan? Tanto tiempo lleva a salvo que se le olvida de dónde Dios lo rescató. Santo. Alaba. Tanto tiempo lleva en esa vida gozosa, en el Evangelio, que se le olvida la misericordia que fue mostrada en usted. Santo tú eres. Usted y yo íbamos en la dirección equivocada, pero que a nuestro juicio era la correcta. Pero un día llegó Jesús a nuestras vidas y el curso de nuestras vidas cambió totalmente. El día que Jesús llegó, transformó todo por algo mucho mejor. Nadie me puede decir a mí, yo no he conocido a nadie que habiéndolo Jesús encontrado, su vida esté peor. Santo. Soy. Si verdaderamente tuvo un encuentro con el Maestro, tal vez las circunstancias no son las mejores, pero tu vida definitivamente es mejor. Soy. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios tiene un plan para usted aún en medio de circunstancias que parecen no tener solución. No teman. Crean que Dios puede no solamente cambiar las circunstancias, también puede cambiar y revolucionar tu vida. Yo he visto personas las cuales las vi antes de conocer a Cristo y las veo ahora 1, 2, 3 años después y es completamente es que no hay ni sombra de esa vida que llevaban antes. Hasta el rostro les cambia a la gente, hasta lo físico le cambia. Dios puede hacer un hombre nuevo. Jovencito que me escucha, solo Dios puede hacerte un buen esposo y un buen padre para tus hijos futuros. Solamente Dios. Gloria al Señor. Nosotros como padres creyentes en Cristo podemos cambiar las estadísticas. Y la mala imagen, hermano, porque qué mala imagen tienen muchos padres. En las redes sociales los bombardean. Feliz día al donante. Ay, santo. Al donante de usted sabe qué. Al donante del espermatozoide que me hizo madre. Felicidades. Muchos se lo han ganado, otros no tanto. Hay mucha mala imagen por hombres que no han tenido a Dios.
Hombres que no han podido tener un ejemplo de lo que es verdaderamente el cuidado paterno. Tal vez tenían malos modelos. También pueden haber tenido parejas que les impiden ejercer sus funciones como padres. Porque conozco a muchos que siendo buenos padres no les permiten ser buenos padres. Pero en Cristo todo lo podemos hacer nuevo. Dios nos ha creado con la posibilidad de ser una influencia positiva y transformadora para nuestros hijos. Ahora, ¿usted está dispuesto a dejar que Jesús transforme su vida? ¿Usted está realmente dispuesto a colocar sus prioridades en orden? Oiga bien, sus prioridades en orden. Primero Dios y luego todo lo demás. Primero Dios. Sin Dios no hay esposa, sin Dios no hay hijos, sin Dios no hay trabajo, sin Dios no hay nada. Dios es quien lo ha provisto todo. Mira, ese Dios es bueno, que Dios bendice a buenos y malos. Sale el sol para buenos y malos, dice la palabra. Usted sabe que hay bendición para los matrimonios aunque no estén en Cristo. Eso así. Pero cuando están en Cristo, cordón de 3 dobleces es muy difícil de romper. Gloria al Señor. ¿Usted está dispuesto a servir al Señor con su familia? Porque esto es una decisión. Aún siendo creyentes, muchas veces no servimos a Dios con nuestra familia. Y entonces no les está llegando el mismo mensaje a todos. Y es esencial que todos estén recibiendo para que el Espíritu Santo transforme tu hogar. ¿Están dispuestos a caminar en la luz de Jesús? Y ese es el mensaje de esta noche. Aleluya. A través de Jairo podemos ver que no importó su posición en la iglesia, como digamos, no importó su condición social, no importó su estado civil, él se postró a los pies del maestro y pidió ayuda. No tuvo ego que se lo impidiera. No hubo orgullo que lo detuviera. No delegó, lo hizo él mismo. Sé tú hoy, Padre, cabeza del hogar. Tu cabeza es Jesucristo. Santo. Permite que Jesucristo te haga un mejor padre. Permite que Jesucristo te haga un mejor esposo. Permite que Jesucristo te haga un mejor hombre. Rompamos los círculos viciosos. Cortemos maldiciones generacionales. No se cortan nada más que en oración, sino con la acción. La fe es una acción. Muévete en la dirección de Cristo y Cristo transformará tu vida. Que el Señor les bendiga en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios y Salvador. Aleluya. Yo quisiera que todos los padres pasaran. Nos podemos retirar de las redes sociales.